Bueno, empezamos. Bueno, primero que nada, bienvenidos. La verdad que para nosotros es un placer estar aquí hoy, abrir este escenario de infra que bueno, esperemos que lo abramos con la calidad que ustedes están esperando. Como les dijeron, vamos a estar hablando de GreenOps versus RATOps en eficiencia energética para todos con Kepler. Mi nombre es Victoria Martínez de la Cruz, soy software engineer en Red Hat, trabajo en el equipo de observabilidad. Bueno, y yo soy Ezequiel Biavaski, trabajo como sysadmin en una empresa de e-commerce, en Cubic Digital. Bueno, la agenda, vamos a hablar principalmente de qué es GreenOps, RATOps, los conceptos, y también vamos a presentarles el proyecto Kepler. Vamos a mostrar un paso a paso de cómo desplegarlo y también qué métricas podemos obtener y qué podemos hacer con ellas. Bueno, para abrir la parte de GreenOps voy a empezar yo. Primero voy a contarles un poco de qué trata. ¿Alguien en la audiencia sabe de dónde es la foto que está en la presentación? ¿Alguna idea? Shanghái. Muy bien, alguien lo dijo por ahí. Exactamente, esa es una foto del año 2019 de The Bund en Shanghái, que si prestan atención, por ahí la foto está bien, pero se puede llegar a ver que hay como una niebla. Esa niebla es básicamente la polución que hay en el aire. Y esta es una de las cosas que más me llamó la atención cuando estuve por ahí, que justamente viajar a Shanghái, viajar a China, es un poco como viajar al futuro, ¿no? Ustedes van y tienen miles de innovaciones tecnológicas, tienen cosas que por ahí, no sé, acá no existen o acá van a llegar dentro de un par de años. En su momento, que fue en el año 2019, era cuando recién estaba empezando a aparecer el 5G. Pero bueno, al mismo tiempo, eso tiene un lado B. Y ese lado B es que justamente tienen cosas como, por ejemplo, tienen que ver el nivel de polución que hay en el aire. Les dejé un mapa, por ejemplo, ese es un mapa de polución que hay en la ciudad, antes de salir a hacer una actividad física, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la causal de esto? Bueno, uno de los principales contaminantes que tiene el aire es el CO2. Y ustedes estarán pensando, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué me está hablando de contaminación de CO2 en una charla de tecnología? Bueno, esto tiene mucho que ver porque justamente los data centers necesitan mucha energía y básicamente toda la tendencia de generación de software y de servicios y de todo, el ir a la nube como soluciona todo, fue lo que fue generando mayor necesidad de acceso a energía y de tener disposición de data centers en todos lados para que puedan suplir con la demanda. Un solo data center puede consumir tanta energía como 50.000 hogares promedio, más o menos, para que se hagan una idea de la magnitud que tiene esto. Hay data centers que llegan a consumir anualmente unos 200 teravatios por hora, que representa eso el 1% de la demanda energética mundial y contribuye alrededor del 2% de las emisiones del CO2. Y esto es una tendencia que está en alza, porque con todo lo que es inteligencia artificial, el entrenamiento de modelos, el acceso a estos recursos, esto va a seguir incrementando. Así que hay que hacer algo y hay que hacerlo pronto. ¿Cómo podemos acceder a esta energía de manera sustentable? Bueno, aquí es donde entra el concepto de GreenOps. GreenOps es la práctica de minimizar la huella de carbono en los data centers a través del uso eficiente de recursos. Esto incluye varios factores, no solamente el uso de energía total, sino también la cantidad de agua que se usa para refrigeración, emisiones de carbono, uso de energías renovables y el reuso de calor generado. Esto es algo que está empezando a adoptarse en todo el mundo. La Unión Europea está liderando este cambio con el programa de data centers sustentables. En China, que bueno, justo se los mencioné como ejemplo, bueno, hicieron algo al respecto, estuvieron trabajando mucho en hacer el reemplazo, digamos, de las fuentes de energías sucias, antes usaban carbón, por fuentes de energías sustentables. Hubo un programa también en Estados Unidos, pero que por cuestiones políticas fue cancelado, pero también estaban trabajando en eso. Y en España, que bueno, hoy estamos en Madrid, así que es importante mencionar, está el Real Decreto 214-2025. Esta es una legislación
que entró en vigencia en junio de 2025 y requiere que grandes organizaciones calculen y reporten emisiones y que desarrollen planes de reducción de emisiones a partir de los 5 años. Esto entró en vigor, como les dije, en junio del 2025 y los primeros reportes van a empezar a estar disponibles o deberían estar disponibles para el año 2026. Bueno, ahí paso yo con RATOPS. A ver, RATOPS es un concepto, no sé si teníamos un slide después de donde presentábamos... A ver, ahí, bueno, ahí. ¿Quiénes de acá trabajan como DevOps? ¿No? 1, 2, 3, bueno. A varios de ustedes les parecerá muy real este meme, les debe traer recuerdos de Vietnam. Siguiente slide. O pasame el clicker y... Dale. Eso. Hoy en día, para manejar nuestra infraestructura, sencillamente vamos a AWS u otro cloud provider, como, no sé, Google Cloud o Azure. Cuando hace 10 años, un poquito más, íbamos a un data center, poníamos nuestros servidores y se acabó. Pero ahora los cloud providers nos prometen poder de una manera fácil y rápida, desde una API o desde un dashboard, poder tener nuestra infraestructura en un par de clics y que sea más económico. O eso es lo que nos dicen, ¿no? Hoy venimos a presentar el concepto de RATOPS. Proyecto que está funcionando, que está en desarrollo, pero todavía está en fase de testing, digamos. No hay organizaciones o empresas que lo estén usando en producción. Eso, digamos, el paso que sigue es incubation y están trabajando como para llegar a eso. Bien, ahora desde el punto de vista técnico, Kepler, bueno, básicamente es un exporter de Prometheus para recuperar métricas de consumo de energía a nivel de containers, de pods, de VMs, máquinas virtuales y procesos. Lo pueden usar para todas esas capas, digamos. Para funcionar usa el Intel RAPL. Es una funcionalidad que está en el procesadores Intel, que es el Running Average Power Limit, y con eso pueden acceder al consumo de energía del procesador. La información que da RAPL se puede segmentar de acuerdo a si es el consumo de energía activo, o sea, cuando se están procesando, el procesador está activo, está haciendo algo, o el consumo de energía idle, cuando no pasa nada, básicamente. Y dentro de esas métricas se puede segmentar también si el consumo de energía para el procesador completo, el término que se usa es package, como también se puede saber el consumo de energía por cores y se puede saber el consumo de energía para otros componentes que están en el procesador pero que no forman parte, digamos, bueno, del core o del resto de los componentes principales, como la placa de video, y se le llama o se usa el término on-core. Ahora, bueno, ¿quieren probarlo? ¿Por dónde empiezan? La última versión disponible de Kepler es la V0.10.0, pero ojo, porque esta versión es un rewrite completo de las anteriores. Ahora les cuento por qué pasó eso. Por el momento, siendo que es un rewrite, funciona solamente en bare metal. O sea, si ustedes quieren correrlo en plataformas o quieren correrlo en algo virtualizado, no van a poder hacerlo. Van a tener que sí o sí contar con bare metal y es, bueno, siendo que usa RAPL, es para procesadores que tienen RAPL PowerCap. El soporte de virtualización, volviendo a eso, está en el roadmap, están trabajando en eso actualmente, y también el monitoreo para otros componentes. Por ejemplo, hablando de inteligencia artificial, uno de los mayores de los ítems que está más arriba en la lista de prioridad es el acceso a métricas de GPUs, así que de consumo de energía de GPUs, así que también es algo que están trabajando. ¿Qué pasó con la versión V0.9.0 y anteriores? Que están disponibles, las pueden usar, las pueden probar, pero bueno, no se recomiendan. Usaba eBPF, no sé si están familiarizados con eBPF, pero básicamente permite acceder a información a nivel del kernel, entre eso métricas de consumo de energía. Y bueno, el trade-off de hacer esto es bastante caro porque de alguna manera estás exponiendo un acceso al kernel solamente para acceder a métricas de consumo de energía, y esto era preocupante en cuestiones de seguridad.
Por otro lado, también tiene una funcionalidad que esta es bastante útil, o era bastante útil en su momento, porque podías acceder a métricas de consumo o estimaciones de métricas de consumo. Era el Kepler Model Server, pero el problema de esto es que no era lo suficientemente preciso. O sea, tenías una estimación, pero no podías confiar realmente en eso para hacer un reporte, por ejemplo. Bueno, yo les voy a contar un poco del lado dev. Mi rol es dev, así que es la parte que empecé a probar primero. Algo que me gustó, que está bueno, que no es por ahí cierto siempre para proyectos open source, es que levantar un entorno de prueba es muy fácil. Pueden hacer un deployment desde el source, compilando directamente, o usando un Docker Compose. Les recomiendo claramente que usen la versión Docker Compose, que es la más fácil, la menos invasiva. Y aparte, no solamente van a obtener Kepler, sino también el Docker Compose que está en el repositorio del proyecto les levanta un Prometheus y les levanta un Grafana con algunos dashboards. Así pueden empezar a experimentar un poco con eso. Y la versión dev pueden monitorear, como les dije, procesos que están corriendo en el sistema, máquinas virtuales. Yo lo probé con QEMU, KVM, pero seguramente para otros hipervisores también funciona. Containers y Kubernetes apuntando a un kubeconfig que tengan disponible. También pueden usarlo de esa manera. Bueno, y yo paso a hablar de lo que es producción. De la mano de lo que explicaba Vicky, no nos va a funcionar para instancias, porque al estar virtualizado no tenemos acceso a las métricas del CPU. Entonces, asumiendo que tenemos Kubernetes corriendo sobre Bare Metal, que tenemos instalado Helm y que tenemos Grafana y Prometheus, como por ejemplo el Kube Prometheus Stack, es bastante sencillo de instalar, es un poco más manual, pero tenemos el chart de Helm. Y el único value que tenemos que modificar, en principio, salvo que queramos hacer alguna customización más sobre la aplicación, es habilitar el Service Monitor para exportar las métricas a Prometheus. Una vez que tengamos instalado Kepler en nuestro clúster, nos va a levantar un pod en cada worker, en cada nodo scheduleable, y nos va a exponer un montón de métricas, que son cantidades. La screenshot no es muy representativa, pero algunas de las más importantes considero que son estas: poder ver el consumo acumulado por pod, el consumo actual, el acumulado de CPU, de memoria, el actual por proceso. Gracias. ¿Y qué podemos hacer con todas esas métricas? Creo que podemos y debemos verlas en Grafana, es lo más práctico. Y el proyecto nos da un dashboard para Grafana que es bastante básico, pero nos sirve como un punto de partida para ver las posibilidades, ¿no? Este es un dashboard, salvo los dos primeros widgets que los creamos nosotros. Lo que van a ver después es todo del que importamos desde el repo. Y acá lo que vemos arriba a la izquierda lo estimamos con el precio promedio de la energía en España, y vemos el costo actual en euros de el consumo de cada namespace. Y a la derecha vemos las emisiones de CO2 de cada uno de los namespaces. Entonces, con esto nos sirve para reportes, para saber nosotros también para dónde estamos yendo, si tenemos problemas de performance que no estamos viendo, montones de posibilidades. Después acá, por ejemplo, estamos viendo el consumo total de los pods en el namespace. Estamos viendo también el consumo total del namespace en todo el clúster. Podemos ver también el consumo total de todo el clúster, separado por package y por la memoria. Podemos ver el consumo total, incluyendo el tiempo idle, sin el tiempo idle, solo el tiempo idle. Es bastante completo, pero hay muchas cosas que igualmente podemos hacer con todas las métricas que nos proveen la aplicación. Bueno, y ahora que saben todas las métricas que tienen,
¿Qué van a hacer con eso? Depende mucho del caso de uso que tengan. Les habíamos mencionado que bueno, van a ser necesarios hacer reportes, los reportes ESG que se llaman, que son Environment, Security, Governmental. Esto es un buen entry point, es una versión, digamos, es una herramienta que tienen libre que pueden usar como para empezar a aproximar esos valores, pero también hay otras cosas que pueden hacer que son un poco más avanzadas, que son automatizaciones. Por ejemplo, pueden hacer la migración de workloads automática en casos en que tengan clúster con nodos con diferentes capabilities, que tengan, no sé, regiones en las cuales tengan un consumo de energía más económico, con menos impacto ambiental. Pueden usar automatizaciones para poder migrar esos workloads, depende de estos valores. También hay una funcionalidad que está buena en Kubernetes, por ejemplo, que es el Vertical Pod Autoscaler. Ustedes cuando definen un pod, van a elegir una cantidad de recursos, le van a asignar una cantidad de recursos a ese pod, que teniendo métricas de cuánto realmente consume, ustedes pueden ajustarlo de forma automática directamente con esos valores y hacer el consumo, el right sizing de sus workloads de manera mucho más inteligente. Y finalmente, Prometheus se integra muy bien con el Alert Manager, así que pueden crear alertas y de esa manera monitorear, por ejemplo, si tienen diferentes namespaces, cuánto están consumiendo, cuánto es lo que ustedes creen que debería estar consumiendo, y si se pasa ese determinado threshold, por ejemplo, levantar una alerta. Lo que hagan, bueno, es, como les dije, muy dependiente de su use case. Estas son algunas ideas que estuvimos pensando nosotros, que les sugerimos, pero bueno, ya nos contarán qué hacen con eso. Y bueno, con esto cerramos la charla. Muchas gracias a todos. Abrimos para el Q&A. Muchísimas gracias, chicos, por esta charla. Y nada, pues vamos a empezar con el turno de preguntas y respuestas, que entiendo que hay muchas. A ver, manos levantadas por aquí. ¿Preguntas? Por ahí tenemos una. Un micro por ahí. No hay micro. Vale, la repito yo. Vale, pues pregunta. Dime. Ahí. Ya hay micrófono. Ahí va un micro. Hola, buenas. De cara a, tal vez me estoy adelantando, estoy pensando en un escenario productivo, el hecho de medir consume energía también. Entonces, en un escenario del mundo real, que tal vez hoy no es existente porque no está en producción y tal y cual, ¿se espera utilizar esta herramienta todo el tiempo o lo normal o lo esperado sería estudiar, no sé, una semana, ver cuál es el perfil, entre comillas, y a partir de ahí hacer evaluaciones para pagarla? Digo, porque si no sería una serpiente que se muerde la cola. Y la otra pregunta que tengo es si está en el roadmap ir hacia salir de bare metal, o sea, extender el ámbito por fuera de bare metal, o ya directamente no es parte del alcance. Gracias. Bien. Bueno, a ver, en cuanto a la primera pregunta, lo ideal, primero que nada, sería así poder usarlo en desarrollo, por ejemplo, y ver con poca carga ya si la aplicación apunta que va a consumir cuando tenga, no sé, cientos de usuarios accediendo. Lo ideal sería así, tenerla también corriendo en nuestro clúster en producción y poder ver, por un lado, en cuanto al consumo, por ejemplo, si nos dicen estamos gastando mucho en data center, ¿qué está pasando? Poder ir y decirles, mira, este namespace, esta aplicación, estos pods están consumiendo barbaridades, evaluemos a ver si realmente corresponde esto, si la aplicación merece tener esa carga o si hay un problema de fondo. Y por otro lado también podemos usarlo para los reportes que comentaba Victoria en cuanto a emisiones de carbono, porque ahora con esto nuevo en España de que las empresas tienen que presentar sus reportes, está bueno poder decirles algo más o menos certero de dónde estamos teniendo lo principal, ¿no? Sí, 100%. Nosotros cuando estábamos viendo, digamos, los valores que estás recibiendo, digamos, del consumo, decíamos, ok,
el ejemplo que decía Ezequiel de probar en dev, decir, bueno, a ver cuánto me consume esto, cuánto me va a consumir cuando lo lleve a producción, tener esas estimaciones es útil. Y en cuanto a los reportes ESG, que tal vez en realidad creo que el proyecto Kepler tiene como objetivo principal el hacer los reportes de impacto ambiental, que es para esto ESG. Averiguamos más, es un punto de entrada. Hay otras soluciones de pago que posiblemente les ofrezcan mucha más cobertura para más entornos y de manera más automática, pero esta es la versión, digamos, entry level open source que pueden empezar a investigar. Sí, por ejemplo, también está integrado con OpenStack, con OpenShift. Sí, con OpenStack. Con OpenStack. Vale, resuelta la pregunta, ¿sí? Vale, más preguntas por aquí. ¿Alguien se quedó? Perdón, nos olvidamos de la segunda pregunta. La de virtualización. Perdona. Sí, está en el roadmap. Lo que es soporte de virtualización lo vienen pidiendo un montón porque esta es otra de las cosas que surgieron. Es como, ok, ¿quién está corriendo Kubernetes en Bare Metal? Yo estando del lado de infra OpenStack, sé que mucha gente, pero también hay, o sea, la gran mayoría usa servicios como AWS, como Azure. Entonces, poder acceder a poder utilizar este servicio en un hyperscaler es clave. Así que están definitivamente trabajando sobre eso. Sí, bueno. Y también agrego un último detalle, que se está trabajando también en GPU y en QEMU están trabajando también en poder exponer las métricas de RAPL a las VMs. Entonces ahí. Muy bien, tenemos una pregunta por ahí. Sí, el micro. Gracias. Buenas. Pregunta cortita igual. ¿Tienen el roadmap meter AMD también como para sacar las métricas de...? ¿Sí? Buenísimo. Gracias. Genial. Más preguntitas por ahí. Desde casa, os recuerdo, podéis hacer preguntitas por el chat y las estaremos leyendo. Así que aprovechad. ¿Alguna pregunta más por aquí? ¿No? ¿Ninguno tiene más preguntas? ¿Seguro? Mira que no los vais a tener todos los días aquí delante para hacerles preguntas, ¿eh? Cualquier duda que puedan tener más adelante, en el primer slide están nuestros Twitters, vale. Así que nos pueden escribir por ahí. Nada, os hago yo una. ¿Cuál creéis que es el mayor desafío hoy en este campo? O uno de ellos. Así que se os venga. Y a ver, voy a dar mi opinión. Realmente lo que es GreenOps no le cae bien a nadie. O sea, es como que ya todos tenemos acceso a energía, todos tenemos acceso a automatizaciones que nos solucionan la vida, hacemos todo muchísimo más fácil y mucho más rápido de lo que lo hacíamos hace 10 años y de repente empezar digamos, a tener esta barrera de decir, ok, ¿cuánto estoy consumiendo? Tengo que migrar mis workloads a lugares en donde el consumo sea menor o en donde haya energías renovables. Es extra trabajo para algo que ya estaba solucionado. Pero bueno, en la larga data, y por eso les abrimos la presentación con una foto de Shanghái. En el futuro realmente importa, digamos, qué tanto daño causan las energías, digamos, las fuentes de energías no sucias, digamos, porque se nota. Realmente, estando ahí y habiendo vivido eso, yo no quiero mirar una app para ver cuánta polución hay en el aire si quiero ir a dar una vuelta. Así que ese es un gran desafío. Genial. No sé si a alguno se os ocurrió alguna pregunta que queráis hacerles. Si no, paso con Ezequiel para que nos dé su visión. Bueno, a ver, va bastante de la mano con lo que dice Victoria. También una opinión personal, creo que ser verde es bastante caro y por eso intentamos por un lado también bajar el consumo, no solo las emisiones. Entonces, si vamos a, no sé, estamos al límite de emisiones de carbono que le podemos dedicar a nuestro equipo. Decimos, bueno, movemos los workloads a un lugar donde las energías sean renovables, pero no siempre las energías renovables van a ser más baratas. Entonces creo que es importante tener un balance general. Genial. ¿Una pregunta? Sí, una. Tiene que ser muy rápida, muy rápida. Ah, bueno, no. Ya no tiene que ser tan rápida. Puedes. Adelante.
Nada, quería preguntar ese balance precisamente que hacéis sobre sitios a donde migrar en una situación de consumo alto. Entiendo que depende del que está ejecutando. ¿Y cuáles son los criterios? Porque claro, hay países, por ejemplo, entramos ya un poco también en otras cuestiones políticas, a lo mejor, o de dónde están los data centers, a dónde se va, cuáles son. Estoy pensando en, por ejemplo, África. Venga, pues vamos a meter data centers en África a lo loco, porque allí será muy barato y no sé qué. Yo qué sé, esos tipo de abusos, no sé. Bueno, a ver, ahí sí entra la parte política. Por un lado tenemos que ver dónde podemos tener gente y dónde podemos importar los equipos que necesitamos montar en el data center. Y por otro lado, es evaluar las opciones que tenemos a la mano actualmente. Por ejemplo, si hoy pongo esto en mi clúster y digo, bueno, voy a empezar a repartir la carga, tengo que agarrar y ver, no sé, qué data centers tengo disponibles, si tengo en Alemania, en España y en Finlandia, ver a dónde me conviene distribuir cada uno, que no afecte a latencia, que tenga capacidad de cómputo disponible. Es hacer toda una evaluación. Esto es información que tenemos que aprender a aprovechar. Pues nada, se nos acabó el tiempo de preguntas. Le vamos a dar un fuertísimo aplauso y las gracias. Y nada, bueno, ¿pueden salir? Muchas gracias. Y pues esto es todo ahora mismo y volvemos en unos segunditos con más en Nerdear la España.